El Día de Muertos es una tradición 100% nacida en este país desde tiempos prehispánicos. El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una celebración mexicana para honrar a los muertos que se remonta a la era prehispánica y que tras la llegada de los españoles se mezcló con las fiestas católicas de los fieles difuntos. El Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, era una celebración común a todas las culturas de Mesoamérica, que tenían un concepto parecido sobre la muerte y su significado. En estas culturas, el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos. La celebración tiene lugar el 1 y el 2 de noviembre, si bien normalmente comienza ya la noche del 31 de octubre, cuando se encienden las primeras veladoras para recibir a los muertos chiquitos, a los niños. El primero es el Día de Todos los Santos. La noche del 1 al 2, la ofrenda alcanza su máximo esplendor, se reza y en algunas zonas del país se pasa la noche en los panteones. Es el día de los fieles difuntos. Al terminar la celebración, se degustan todos los platillos y bebidas de la ofrenda. La muerte era importante en las culturas mesoamericanas. Al inframundo lo llamaban Mictlán, y Mictlantecutli era el señor de la muerte. El destino final de las personas estaba determinado por la conducta desarrollada en la vida. De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. El ritual del Día de Muertos permite acercarnos sin miedo al destino final, reencontrar a los seres queridos. A la muerte se le tiene miedo, respeto, pero nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar el temor. Para los mexicas, el Mictlán era el lugar de los muertos, donde los fallecidos atravesaban durante 4 años un proceso para dejar el cuerpo y las emociones a su paso. Había 9 niveles que eran obstáculos que las personas debían de superar. En el primero, por ejemplo, había un río en el que las personas cruzaban con ayuda del Xoloescuincle, un perro sin pelo emblemático de México. Después se metían a cuevas, escalaban montañas de obsidiana, resistían vientos fuertes, perdían la fuerza de gravedad, recibían flechazos, entre otras acciones. El último nivel representaba el paso de los 9 ríos, y era como encontrarse con todas las emociones en un proceso de purificación. En México, la muerte es un personaje que forma parte importante de su cultura, y se representa de varias formas, desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas, películas, personaje crítico de la sociedad, hasta invitada sonriente a las mesas de los hogares. Y para honrar a los difuntos no puede faltar el tradicional altar o la ofrenda, que es la representación iconoplástica de la visión que se tiene sobre la muerte, y de cómo en la alegoría conduce a distintos significados y los plasma en forma armónica. El altar del Día de Muertos debe constar de 7 niveles o escalones que representan los pasos que debe cubrir el alma de un muerto para poder descansar. Sin embargo, generalmente se retoman 3 o 4 principales. La decisión está en la persona que lo realiza. En el primer escalón se pone la foto del santo o virgen de la devoción para bendecir el altar. El segundo está dedicado a las ánimas del purgatorio, mientras que en el tercero se pone la sal para los niños del purgatorio, según información de la Universidad Veracruzana. En el cuarto nivel se coloca el llamado pan de muerto, el cual es adornado con azúcar. En el quinto se pone la comida y la fruta que fueron los preferidos del difunto. En el sexto, la foto del difunto y a quien se le dedica el altar, mientras que en el último se coloca una cruz o un rosario. La ofrenda o altar alberga un arco hecho de carrizo, palmilla o fierro, el cual es decorado con flores que simbolizan la puerta de entrada al mundo de los muertos.
Las flores también son la bienvenida para el alma. La flor blanca representa el cielo, la flor amarilla la tierra y la morada el luto. Las velas con sus llamas representan la ascensión del espíritu, también significan luz, guía del camino. Las cadenas de papel morado y amarillo significan la unión entre la vida y la muerte. Otro de los elementos es el papel picado, que da colorido y hace alusión a la alegría de vivir. El cirio representa el alma sola, el incienso de copal cuyo humo simboliza el paso de la vida a la muerte. Las frutas son la ofrenda que nos brinda la naturaleza, generalmente son cañas de azúcar, naranjas, tejocotes, plátanos, guayabas y jícamas. No pueden faltar las calaveritas de azúcar, que son una costumbre indígena, el agua que da vida y energía para el camino, los platillos con los que se trata de agradar al difunto compartiendo los alimentos que en vida degustaba. La fotografía de la persona a quien se dedica el tributo, un Cristo para que haya bendiciones, sal para que el cuerpo no se corrompa y para protección de los malos espíritus. También objetos personales del difunto como su ropa, con la finalidad de que el espíritu pueda recordar los momentos de su vida. En el caso de los niños se emplean juguetes. En algunos casos se colocan bebidas alcohólicas como tequila, rompope y pulque servidos en recipientes de barro, utilizados para mantener un enfoque tradicional. Como toque personal se colocan infinidad de adornos alusivos a la muerte, personajes realizados en alfeñique, cartonería, madera, barro o yeso. En los niveles se debe de tener en cuenta incluir los 4 elementos de la naturaleza. Fuego, representado comúnmente mediante velas y objetos flamables, es la luz que lleva de vuelta a casa. Agua, normalmente el agua se coloca para calmar la sed del espíritu. Aire, representado por el papel picado. Tierra, se representa con semillas y granos, sin embargo en la actualidad es representado por el aserrín pintado. Para muchos significa la famosa frase: polvo eres y en polvo te convertirás. Y de esta forma, la muerte en este sentido no se entiende como una ausencia ni como una falta. Por el contrario, se concibe como una nueva etapa. El muerto viene, camina y observa el altar, percibe, huele, prueba, escucha. No se trata de un ser ajeno, sino de una presencia viva que año tras año alegra con su visita. Gastronomía del Día de Muertos. El pan de muerto. Aunque este pan tiene muchas variedades, de acuerdo a sus recetas, los puedes encontrar bañados de azúcar o de ajonjolí, según el estado. Una característica muy particular son sus líneas cruzadas. Algunos dicen que representan los 4 puntos cardinales o las 4 deidades aztecas. Otros aluden a los huesos o lágrimas de los difuntos, mientras que a la bola central la relacionan con el corazón o el cráneo. El mole. El pollo, el pavo, la carne de puerco aderezada con esta salsa tan sofisticada y muy propia, constituye uno de los platillos fuertes de nuestra gastronomía, y el Día de Muertos es un buen pretexto para revivirla y disfrutarla. Tamales de chile, de dulce y de manteca. Este milenario platillo elaborado a base de maíz nos ha acompañado en muchos momentos, y el Día de Muertos no puede faltar. Atole. Y como todo tamal debe acompañarse por un buen atole, esta bebida tampoco puede faltar en estos días festivos. El azucarado dulce de alfeñique. El alfeñique se prepara desde los tiempos coloniales en gran parte de América Latina, pero en México se llenan de este colorido dulce el Día de Muertos. Su elaboración es totalmente artesanal y se requiere de azúcar glass, agua caliente, limón y grenetina. Lo demás son intervención de las manos que crean diversas figurillas, principalmente de calaveritas a las que se les agrega el nombre del difunto. Y por último, la calabaza en tacha.
Algunos la conocen como dulce de calabaza, otros como calabaza en tacha, porque el recipiente que se usaba para la elaboración del azúcar se llamaba tacho. Nacer es comenzar a morir. Los mexicanos y la muerte según Octavio Paz. Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia. Duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente.